lo prendes ahorita. Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sesión general del día de hoy y el tema es buen trato para las mujeres en situación de violencia. Nuestra ponente es la psicóloga Daniela Berenice Guillén Villicaña, pero nos va a dar una información introductoria la doctora Margarita Rentería Tinoco. Ella es médico adscrito a este Hospital de la Mujer y es médico del módulo Mujer y Salud. Bienvenida, doctora. Bueno, en este mes estamos conmemorando el Día de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer. En este año está enfocado hacia las cuestiones de erradicación también de la violencia, pero en las cuestiones tecnológicas. Sabemos que los medios de comunicación se han prestado eh, a veces a un maltrato también psicológico, sobre todo en las niñas y y en las mujeres en general. No significa que los hombres no lo reciban. Y bueno, nosotros como estamos en una institución de salud, recibimos mujeres, en este caso en el Hospital de la Mujer, solo recibimos mujeres. La cuestión es que muchas de las pacientes que llegan a nuestro hospital vienen violentadas en su casa, en la sociedad, y desgraciadamente a veces por el cansancio, nosotros eh, violentamos también a estas mujeres. ¿Sí? No es algo que hagamos conscientemente, pero sí es importante el tener en cuenta la cuestión de la empatía hacia las pacientes. Recuerden que muchas de ellas en algunas ocasiones es su primera vez. ¿Sí? Para ustedes a lo mejor ya fueron muchas, ¿no? En el día a lo mejor tuvieron 20, 30, 40 o a lo mejor a lo largo del mes tuvieron demasiadas y llega otra con la misma situación. Y entonces se nos olvida la cuestión de la empatía. Y este no significa la empatía que yo tenga que haber vivido esta situación de violencia, sino simple y sencillamente el poder saber que esa persona está en una situación de vulnerabilidad. Y básicamente era como esta cuestión de introducir un poquito, pero quien nos va a dar la ponencia es la psicóloga Daniela Berenice Guillén Villicaña. Ella es licenciada en psicología, trabaja en el hospital de oncología. Estuvo trabajando varios años también en el programa de MUSA y ahora está en otra área. Así que démosle la bienvenida. Yo traigo este, pero también este. ¿Sí? ¿Los dos? Sí. Muy bien. Gracias, doctora. Buen día. Gracias por esperar. Bueno, esta conferencia, gracias Maggie por la invitación. Me siento muy feliz de estar hoy aquí con ustedes. Efectivamente, me encontré trabajando, bueno, yo trabajo en el Centro Estatal de Atención Oncológica actualmente. Sin embargo, ingreso a la Secretaría de Salud, ahí el Centro Estatal de Atención Oncológica, en el módulo MUSA. Entonces, hace 11 años de esto. Actualmente no estoy en el módulo MUSA, pero bueno, cualquier cosa que se les ofrezca, espero que no sea así, me pueden encontrar ahí en el turno vespertino. Entonces, bueno, y en conmemoración al Día Internacional eh, de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, que fue el día de ayer, pues bueno, es muy importante y pertinente poder reconocer el trabajo que realizamos muchas personas en pro de la igualdad de género, de sensibilizarnos sobre todo con el tema y saber qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos a recibir a las personas y a las mujeres que viven en situación de violencia. A lo mejor nosotros estamos imaginando muchas cosas como me va a llegar aquí
toda golpeada, o sea que inmediato voy a reconocer estas violencias. Sin embargo, es que no va a suceder de esta manera. ¿Cómo va a suceder? Bueno, en realidad es que la estadística dice que 1 de cada 3 mujeres se encuentra viviendo una situación de violencia. Como tipos de violencia, pues podemos encontrar distintos. Violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual y patrimonial. Entonces, ese es otro tema. Si quieren en otra ocasión lo podemos conversar en alguna otra conferencia, por supuesto. Y además, bueno, estos son los tipos. Sin embargo, también existen niveles en los que podemos localizar la experiencia de violencia que está viviendo la persona. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, entonces vamos a encontrar que la persona puede estar en una violencia moderada, severa o extrema. Estos niveles de violencia también es muy importante que nosotros podamos empezar a reconocerlos. Esto que estoy mencionando, a lo mejor ustedes dirían, bueno, es como mucha información y realmente sí lo es, y no quiere decir que nos corresponda o que nosotros vayamos a abordar a las personas, a las mujeres, con toda esta situación. Solamente es que tengamos un preámbulo para saber cómo es que yo puedo llegar a encontrarme con estas mujeres en distintos momentos, en distintas ocasiones y bueno, ¿por qué? Pues porque estoy trabajando en este hospital y entonces en la generalidad estoy trabajando con mujeres todo el tiempo. Entonces, si la estadística dice que 1 de cada 3 mujeres, ¿cuántas personas seríamos aquí? El 30% de nosotros o de nosotras estaría viviendo una experiencia de violencia, el 30%. Entonces, afortunadamente, está aquí la doctora Margarita y quien está a cargo del módulo MUSA y contamos con ¿cuántas psicólogas aquí? Tres psicólogas del módulo MUSA y una trabajadora social. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos 4 personas en este, bueno, y May, 5. Entonces, 5 personas aquí en este hospital trabajando y abordando esto todos los días, de 7 de la mañana, 7 de la noche, 7:30 de la noche. Entonces, todos los días, bueno, excepto fin de semana, Ok, entonces, bueno, desconozco aquí dónde está el módulo, pero todo el mundo ya sabe dónde está Maggie. Enfrente del módulo 2. Ok, entonces, para que cualquier cosa, lo importante es esto que estamos conversando, porque me gustaría conversar mucho con ustedes y que cualquier cosa me lo pregunten. Esto es para conversar. ¿Qué sucede? Yo me voy a encontrar con estos casos todos los días, pero no significa que al saber esto yo tengo que abordar a la paciente y necesariamente trabajar con ella. Lo único que voy a hacer es recibirle porque podría yo ser el primer contacto de esta mujer. Y entonces vamos a ver cómo es que yo podría hacer. Algunos tips que traigo, de hecho, son como muy básicos, muy breves. A veces pienso que menos es más. Entonces, puede que no sepa qué es lo que tengo que hacer, pero si yo conozco lo que tengo que hacer en varios puntos, con eso es más que suficiente. Y entonces yo podría tener este buen acercamiento y entonces canalizar de la manera adecuada. También es una forma de protegerme y saber hasta dónde podría yo llegar de una manera realista. Tampoco me voy a desbordar y voy a atenderla y entonces voy a recibir toda su información. En realidad no, tampoco ni quiero, ni puedo, ni debería de hacerlo, porque entonces el módulo experto es el módulo MUSA, pero sí puedo acompañar, sí puedo ayudar en ciertos momentos para que esta persona llegue al espacio adecuado. Hace como 1 mes y medio me pidieron una capacitación para una empresa particular y entonces querían que trabajáramos con líderes que tenían a cargo como entre 10 y 20 personas y entonces me decía la persona de la empresa, oye, ¿nos puedes dar como el ABC psicológico para que mis líderes aborden casos de salud mental? Y yo, no, que entren a psicología y duren 5 años y luego estudien una maestría y se vuelvan psicoterapeutas y un montón de cosas.
¿Qué es lo que sucede? Y me voy a atrever a decirlo, pero desgraciadamente es que nuestra carrera se ha vuelto algo prostituida. ¿Qué significa? Que todo el mundo cree que puede llegar y abordar a una paciente y entonces se va a convertir en psicólogo, se va a convertir en todo esto y en realidad no es así. Sí hay un montón de información a la que podemos acceder, pero eso no significa que me vuelva el experto o la experta. Sin embargo, hace un tiempo estuve revisando la ley de salud mental aquí en Michoacán, que básicamente es un adorno porque no tiene ejecuciones. Sin embargo, está muy bien realizada. Lo único que nos falta es sanciones para que entonces pueda funcionar. Bueno, en esta ley de salud mental que se da de alta en 2014, en realidad dice que los psicólogos y las psicólogas deberíamos tener un enfoque de género para poder tener un abordaje adecuado de las y los pacientes, cosa que definitivamente no sucede. ¿Qué es lo que sucede? Quienes estamos entrenados en género, entrenadas en género, es porque lo hemos estudiado, porque caímos en un trabajo y entonces lo tuvimos que aprender, etcétera, porque estábamos realmente interesados. Pero es algo que debería de suceder. Entonces, todos y todas podemos empezar a entrenarnos y no quiere decir que nos convirtamos en la persona feminista. Lo que estamos buscando es equilibrar y equiparar para que entonces las mujeres podamos tener en general los mismos derechos que los hombres. No quiere decir que seamos más, simplemente somos diferentes, pero el asunto es, hemos dejado de ser visibilizadas en cuanto a los derechos. Hace un tiempo, después del módulo MUSA, estuve en otra estrategia de reeducación para mujeres que aborda toda la violencia moderada. Si si hay una persona que tenga una violencia severa o extrema, entonces tiene que ser canalizada para acá, para los módulos MUSA en una atención individual. Entonces, en esos momentos, cuando estábamos en esta estrategia, en realidad nos damos cuenta de la cantidad de personas y de mujeres que hemos vivido violencias. En realidad es que creo que todas las mujeres lo hemos vivido en alguna etapa de nuestra vida, todas, el 100% de cualquier tipo, ya sea familiar, de pareja o social. Entonces, esos también son los diferentes ámbitos donde nos podemos encontrar. Y entonces, había un tema que se abordaba acerca de los derechos de las mujeres. Y entonces viene nuestra maravillosa Constitución mexicana, tiene un apartado, bueno, tiene un montón de derechos sobre los cuales las mujeres realmente nos vemos no ejerciendo esos derechos. Los veíamos y les voy a contar algo muy personal. A mí me gusta contarles muchas cosas, pero lo que sucede es estas eran 2 sesiones de derechos y entonces decíamos con mi compañera, oye, ¿a ti no se te hace medio pesada esta sesión? Y le digo, sí, creo que tiene que ver con que es muchísima información y dice, no sé, hay algo en esta sesión que no termina de hacerme como este clic. O sea, hay otras sesiones que disfruto mucho, pero esta tiene algo. Y yo dije, bueno, yo siempre utilizo todo lo que me está pasando, todo lo que veo para preguntarme qué sucede conmigo. Y esto es algo muy importante a la hora de tener en cuenta los abordajes o los acercamientos con las mujeres con experiencias de violencia, que es qué me está sucediendo a mí con esto que estoy haciendo. Y probablemente empiece a encontrar un montón de respuestas en donde yo estoy sensibilizándome, estoy acercando, pero también me estoy preguntando qué es lo que a mí me sucede con lo que yo estoy trabajando en este hospital. Y entonces, en una sesión, les digo, estábamos platicando de esto, de los derechos de las mujeres, y entonces les parecía así como una taravilla, ¿no? Y este derecho, y este derecho, y este derecho. Y entonces me paré en seco y les pregunto a mi grupo, oigan, ¿de verdad ustedes se han sentido que pueden ejercer todos estos derechos como mujeres en su día a día? Y dijeron, no. Y le dije, ese era el punto. Por eso es que me parecía como tan aburrido, porque entonces parecía que estaba hablando algo que realmente no vivimos las mujeres en cuanto a muchos de los derechos que se supone que deberíamos de tener solamente por el hecho de vivir en este país. Pero justo esa es la razón por la que no los vivimos. Entonces, cuando yo me encuentro con estas experiencias y con estas personas en este hospital, que son, pues imagínense, el 30% de las usuarias, ¿todos son estudiantes? ¿No?
¿Qué carreras tienen? Cuéntenme. Residentes, ajá, medicina, ¿qué más? Psicología, ¿qué más? Nutrición, ok. Entonces, todo esto es muy importante porque no sabemos con cuál servicio va a llegar esta usuaria primero. De hecho, si viniera con signos de violencia física, no van a llegar primero con la psicóloga, van a llegar primero con la doctora, van a llegar con la trabajadora social y después de que se atiende la emergencia de la violencia física, entonces sí pasan con nosotros, ¿sale? Entonces, esto es algo muy importante porque la primera como alerta es cuando alguien llora, ¿no? Entonces vemos llorando a alguien y que venga la psicóloga, entonces decimos, bueno, a ver, sí voy a llegar, pero primero tenemos que revisar que no tengamos signos de violencia física, porque lo emergente en ese momento es la atención física de la usuaria. Luego entonces, ahora sí me la mandas, ¿no? Y entonces ahí ya desbordamos y permitimos la catarsis y todo lo que tenga que suceder. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que en muchos momentos la catarsis me va a tocar a mí porque le estoy recibiendo, aunque yo no sea la psicóloga, aunque sea la doctora, aunque sea la nutrióloga, aunque no sé, incluso aunque sea administrativo o administrativa, entonces puede llegar conmigo, ajá, porque no va a saber a dónde llegar. Muchas usuarias van a llegar dirigidas, muchas se localizan aquí. ¿Siguen haciendo tamizajes, Maggie? Sí, ok. Entonces, hacemos una búsqueda intencionada de la situación de la violencia en las mujeres. Si estamos hablando una de cada tres, si yo hiciera un tamizaje en este momento, pues tendríamos un montón. ¿Qué es lo que sucede? Si yo también, en esta parte de sensibilizar, también puedo detectar si alguna de estas experiencias de violencia me están sucediendo a mí en este momento. Y una de dos, podemos acudir al módulo MUSA, acercarnos de manera directa o número dos, trasladarnos a otro hospital para que me sienta más cómoda. El Centro Estatal de Atención Oncológica actualmente no tiene el módulo MUSA, pero tenemos muchos otros. Está el Centro de Salud todavía, no sé si el Hospital Infantil y el Civil también. ¿Los cuatro nada más o hay más? Solo cuatro. Ok, gracias, Maggie. Entonces, si a mí me está sucediendo esta situación de violencia, entonces, bueno, lo primero es, no necesito ventilarlo, no necesito evidenciar, me voy a cuidar, me voy a proteger y voy a acudir. Sí puedo acudir. Es un servicio completamente gratuito para que sea todavía mucho más sencillo el acceso a la salud mental. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del buen trato, principalmente es para que podamos eliminar muchas cosas y podamos tener un trato digno hacia la paciente. Digno no significa que le voy a abrazar, que le voy a tocar. Evitemos hacer esto, por favor, porque de pronto sucede mucho. Le queremos, venga, venga, agarrarla de la mano, del brazo. No, no, es acompáñame, por favor. Mi discurso debe ser lineal, debe ser coloquial y sobre todo mi trato, mi mirada incluso debe ser neutral. Si yo entonces le veo así, bueno, o sea, ya le estoy reviolentando. ¿Qué es lo que va a suceder? De pronto también funcionamos como pues estos agentes que vamos a promover la salud mental o le vamos a promover hacia el espacio de la salud mental. Entonces, en muchos momentos, y ahí es donde yo tengo que preguntarme, ¿qué me sucedió? Que yo quería abrazarla, protegerla, llevarla, pero eso tiene que ver más conmigo que con la usuaria, ¿sale? O de repente, no sé, puede ser que algo en la usuaria me provoque, no sé, irritabilidad, es que no me entiende. A ver, señora, sí, ya sé que nos podemos llegar a irritar, pero tenemos que preguntarnos qué es lo que a mí me pasa. Es que pareciera que no me entiende a dónde tiene que dirigirse. Bueno, entonces tengo que preguntar, ¿quedó claro a dónde hay que dirigirnos? No, le acompaño, bien, le acompaño. Y entonces, bueno, la llevo, ¿no? Eso sería maravilloso porque literalmente de la puerta al módulo MUSA la podemos perder. Es así de sencillo. Y sobre todo, si no tenemos un trato digno, entonces es muy probable que la usuaria diga, no, ¿para qué? Prefiero como irme, ¿no? Me siento evidenciada, ya es lo suficientemente importante en una exposición al otro de qué es lo que me está sucediendo, como para que yo todavía reciba un trato que no fuera digno. Entonces,
no solamente se limita a que tengamos una actitud cortés y amable, sino que implica una forma ética y afectiva de vincularnos. Afectiva no significa que nos vamos a hacer amigas, que vamos a salir al café y ahorita le invito a desayunar allá afuera. No, tiene que ver con que le respeto como persona y empiezo a ejercer estos derechos acerca de los cuales esta mujer no se ha visto en contacto en muchos momentos. Y la primera situación es, ella necesita ser visibilizada, tomada en cuenta, que es una persona importante y que entonces es importante que nosotros le atendamos y le ofrezcamos todo lo que tenemos para ella, ¿sale? El respeto y el cuidado mutuo se convierten en pilares para una convivencia pacífica. Desde esta perspectiva feminista, lo que vamos a estar buscando es dignificar a la persona y entonces tratarla con igualdad. Lo que necesitamos es eso. O sea, esta persona ha sido invisibilizada en muchos momentos y espacios y entonces lo que yo voy a hacer es esto, pero de manera respetuosa, sin que yo exagere mi trato o le minimice. En muchos momentos es tanto el trato y el cuidado que quiero tener que me voy a ir al extremo en muchas ocasiones. Entonces, ¿eso me va a ayudar? No, no del todo, porque entonces le estoy quitando esa autonomía y le estoy quitando también el poder que tiene esta mujer. Entonces, bueno, este tema viene, sí, de un aspecto un tanto como político, donde tenemos que tener este tipo de relaciones con las usuarias, pero me voy a limitar. Entonces, cero apodos y cero diminutivos, ¿sí? La pacientita, ¿alguien ha escuchado esto? Como de, ay, es que, sí, es la pacientita. ¿La han escuchado esto? Levante la mano quien ha escuchado esto. Cuando estamos haciendo esto, estamos reviolentando a la persona, le estamos haciendo chiquita. No quiere decir que voy a ser grosera, no, solamente voy a tener una conversación clara, lineal y directa con la paciente. La paciente, no más. La paciente, no la pacientita, no la madrecita, no la, si se llama Guadalupe, le digo Guadalupe, no, Lupita. Bueno, no sé, o yo usualmente le pregunto a la paciente, Guadalupe, ¿cómo le gusta que le digan? Todo el mundo me dice Lupita, perfecto. Entonces sí, se convierte en Lupita, ¿sí? Si no, entonces yo no le digo nada. Juana, Juana se llama. Juanita, solo que ella quiera. Juanita, me dicen Juanita, perfecto, Juanita. Yo hasta le apunto ahí, ¿no? ¿Cómo le gusta que le diga? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esto, le estamos dignificando a la persona. Ahora bien, bueno, la idea es que podamos despatriarcalizar las relaciones cotidianas y permitir esos entornos. El sistema patriarcal lo que hace es que las mujeres se conviertan en personas cuidadas, personas controladas y personas carentes de autonomía. ¿Por qué? Porque entonces quien tiene el poder usualmente es el varón. Y entonces lo que estamos haciendo cuando estamos pareciera como protegiendo de más a la usuaria es tener esta misma actitud todo el tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Que ella no entiende cómo va a empezar a generar esa autonomía o este empoderamiento, que no tiene nada que ver con que sea más que los varones, que se vuelva ruda o que ahora esté como sobre alerta. No, tiene que ver con que este trato sea digno, sea equilibrado y sea justo para ella. Va a ser un poco extraño para ella, pero lo que vamos a hacer nosotros es, mientras yo tome en cuenta cómo debe ser este trato hacia la usuaria, en eso estamos haciendo todo para que llegue a este módulo y entonces ella además se quede en el módulo, se quede con varias sesiones. Bueno, ya después vamos a ir viendo, pero en realidad es que la mayoría no se van a quedar o no van a completar el tratamiento de 12 sesiones. Ojalá fuera así, 12 sesiones y luego podemos tener grupos. Actualmente no están los grupos de reeducación, ¿no, verdad? Se retiraron y qué lástima porque en realidad es que funcionaban bastante bien y son maravillosos. Entonces, cuando estamos hablando del buen trato es, me voy a centrar en fomentar estas relaciones basadas, fíjense bien, en el respeto, la empatía, la comunicación efectiva
y a diferencia del maltrato, o el trato que no fuera justo, digno, respetuoso, entonces lo que vamos a hacer ahora, esto dice aquí, promueven las prácticas que promueven el bienestar mutuo y la salud emocional en las interacciones humanas. Si esta mujer llega y mi trato es bueno, es digno, si estamos hablando de un buen trato, probablemente hace mucho tiempo que no haya sido tratada de esta manera. ¿Qué va a suceder? Se va a sentir relajada y en este confort. Va a empezar a sentir que es un espacio donde puede recargarse, donde puede ser sostenida, donde va a ser ayudada, pero bueno, el trabajo no solamente lo hace el módulo MUSA, mucho del trabajo, el 60-70% del trabajo lo va a hacer ella, pero si yo brindo esta oportunidad, entonces va a ser mucho más sencillo que ella sí se quede. Vamos a ir escarbando, escarbando, escarbando. Hay mucha frustración en este trabajo porque en realidad no sucede todo lo que imaginamos. Estos imaginarios son maravillosos, la realidad es que no siempre sucede así, pero mientras yo haga esto, estoy aportando ese grano de arena todo el tiempo. Y también no me voy a hacer cargo de la paciente, ni me toca abordarla, ni me toca hacer un montón de cosas, y eso nos va a ayudar un montón. En esta capacitación que les contaba, cuando empecé a trabajar ahora sí con los líderes, les decía, bueno, ustedes no van a ser los psicólogos, todos respiraron así. Ay, no me toca, perfecto, no me toca, pero hay un montón de cosas que sí puedo hacer y me relajo yo también. No tengo que hacer demasiado, solamente tengo que hacer un par de cosas que sean muy importantes, que colaboren a otros espacios u otros servicios que sí se van a hacer cargo de todo esto, ¿sale? Entonces, ahora bien, dice aquí, hay que enfatizar la importancia de la educación emocional y la conciencia en las dinámicas personales y sociales. Hay muchas mujeres que, de hecho, como les decía, hay muchos espacios o ámbitos donde podemos recibir las violencias. Entonces, decía una usuaria hace muchos años, yo en realidad no la viví en mi casa, pero entré a trabajar y fue un bombazo. Exacto. Entonces, quiere decir que sí la hemos vivido. No en mi casa, no lo aprendí y en muchos momentos pareciera que al no aprenderla nos vemos sorprendidas o sorprendidas de este tipo de situaciones y no sabemos qué hacer tampoco. Bueno, no lo viví y eso parece que ya me libró. No, pareciera que la violencia, pues, no perdona. Entonces, les voy a dar estos principios claves del buen trato. Son situaciones muy sencillas que yo puedo empezar a abordar. Si además lo trabajo en mi persona para desde esta sensibilización, entonces lo que voy a hacer es humanizarme, convertirme en este agente de respeto y del buen trato, no solamente con la usuaria de violencia, es en general, pero cuando me encuentre con esta usuaria de violencia, entonces lo que voy a hacer es diferente. Probablemente sea muy distinto a lo que estamos imaginando o habíamos imaginado. ¿Qué tengo que hacer? A veces no tenemos que hacer demasiado, pero sí hay ciertas cosas donde podemos tener el cuidado por el otro. Me estoy arriesgando a decir el cuidado, Maggie? Decía una de decía mi supervisora que en algún momento me escuchó decir esto en uno de los talleres de reeducación y entonces ella me decía, Daniela, dijiste, seamos cuidadosas. Y yo dije, sí, ¿y cuál es el problema? Y me dijo que cuidadosa corresponde a seguir alimentando las formas que alimentan el género y los estereotipos en las mujeres. Y le dije, bueno, si hubiera estado en un grupo de varones, habría dicho, seamos cuidadosos. Y entonces le dije, mira, esto que estoy diciendo es porque las palabras y los discursos desde lo feminista pueden tornar otros significados. Y entonces ella me decía, sigues alimentando los estereotipos de género. Y le dije, no, pero gracias por decírmelo. Te voy a explicar. Le dije, una cosa es desde dónde te lo diga y ese va a ser el contexto acerca de cómo lo estoy haciendo. Y entonces, si tú me observas desde el enfoque de género y la mirada feminista, sí, lo estoy haciendo. Si tú lo observas desde lo que yo trato de hacer, que es
El cuidado por el otro significa le estoy atendiendo y estoy generando espacios que sean seguros para mis usuarias, desde la relación que tienen ellas, porque son grupos que generalmente eran laborales, espacios laborales. Entonces, el cuidado del otro implica esa responsabilidad, ahorita lo vamos a ver más adelante, por la información del otro, y yo debo de cuidar eso. Yo creo que se quedó como con un signo de interrogación donde no me entendió nada. Acto seguido, varios meses después, tuvimos una capacitación de una de las creadoras de ese manual de reeducación. No me acuerdo si fue en 2009 que hicieron ese manual, y entonces ella era una psicóloga que tenía un corte psicocorporal. Y entonces, bueno, yo escuchaba y yo decía, música para mis oídos, exactamente todo lo que yo hago. Y entonces un día, trabajando en estos talleres que eran para nosotros, pues definitivo entramos al trabajo personal, y entonces ella dice, el día de mañana les voy a pedir que traigan un cuidado para sus compañeros. Y todos así, significa un cuidado. Y yo, un cuidado, o sea, es un cuidado. Y decía ella, traigan un regalo. Y dije, wow, qué hermosa palabra, porque entonces es eso lo que estamos haciendo, tener un cuidado, tener un respeto por el otro, y eso no implicaba que fuera yo una mujer dirigiendo ese discurso a otras mujeres. Entonces, sí puedo tener esos cuidados, sí, ese cuidado para poder acompañar, para poder escuchar, para poder hacer muchas cosas en donde no significa que yo salve o rescate a esta mujer. Y ahorita vamos a ir viendo otros puntos. Entonces, lo importante aquí es, dice aquí, que tengamos escucha y, dice aquí, escucha y valida. Escucha afectivamente sin interrumpir. Cuando una mujer que está expresándonos una situación de violencia se da la oportunidad de expresarse, debemos tomar como muy valioso ese discurso. Seguramente es la primera vez que lo está expresando y soy la portadora de esa información. ¿Se imaginan? Es como si alguien nos diera su intimidad así, tal cual. Entonces, si yo estoy recibiendo esta información es porque está siendo muy valioso. Lo voy a reconocer y lo voy a validar. ¿Cómo lo puedo hacer? Esto, si no sé qué hacer, no hago nada, solo escucho. Escuchar es demasiado. Ajá. Entonces, si yo escucho, recibo esta información de la usuaria, ella está permitiéndose desbordarse. Puede ser que llore. Si llora, no hago nada, solo lo respiro. Probablemente, y hay que estar como muy pendientes de ustedes mismos y ustedes mismas para reconocer que me está pasando, ay, se me hizo un nudo en el estómago, ay, me dio escalofríos lo que me estaba contando, porque de verdad son historias que pareciera que no, pero en muchas ocasiones son escalofriantes. O sea, yo decía, ¿es en serio que le puede pasar todo esto a una persona? Sí, y más. O sea, no hay como, no hay límite. Pero tampoco hay, tampoco quiere decir que si no hay sangre no es bueno. Es decir, si estamos hablando de palabras altisonantes, tenemos, Maggie, ahorita que vi acá, Martita, tenemos el violentómetro, ¿sí? ¿En qué hora lo tenemos? ¿Afuera del módulo? En la consulta externa. Ahí va a haber un cartel que es el violentómetro, por si de pronto han pasado por ahí y nunca lo han visto. Bueno, ahora deténganse por ahí el día de hoy en algún espacio que tengan de su día, y entonces vamos a revisar. Son 30 acciones, desde la número 1, que es bromas hirientes, me parece, hasta el asesinato. Y entonces me acuerdo mucho. Ahí va a decir, por un ladito dice como alerta, estás en situación de violencia. Y creo que al último o después de la 20, entre la 20 y la 30, dice, busca ayuda profesional. Y yo decía, no, o sea, debemos de buscar la ayuda profesional de la 1 a la 10. O sea, si yo ya voy en el 1, 2, 3, 4, 5, que ya es como control o celos, humillación en público, en ese momento yo ya debería de estar buscando una ayuda, y no hasta llegar del 20 al 30, donde estamos hablando de violencias sexuales o situaciones que exponen la vida de la persona. Entonces, bueno, imagínense. Pero el violentómetro nos va a servir un montón para saber, o sea, también en qué nivel va la violencia que está recibiendo la usuaria.
Cuando llega esta usuaria conmigo, pues lo que va a querer hacer es, si ya está lista y se siente cómoda, la va a escupir. Nos va a decir de todo. Ayer me pasó esto y el motivo de la violencia puede ser cualquier cosa, porque la tortilla estaba caliente, porque no me vio, porque no me atendió, porque lo que sea. Y obviamente no solamente viene la violencia de la pareja, sino también puede ser de los hijos, de los familiares, en el trabajo, en un montón de espacios. Aquí, bueno, el módulo Musa se especializa en las relaciones de pareja, pero en la relación de la pareja y en el entorno familiar, lo más común es que incluso los hijos, esto es muy común, los hijos también violentan. Entonces ellas mismas se preguntan, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué mi hijo si está viendo todo lo que ha sucedido con su papá y entonces ahora me violenta? Bueno, está aprendiendo que puede violentarte, que no hay límites y que entonces puede ir avanzando. Y va a ser demasiado común. Dice aquí, vamos a creer en el testimonio y podemos utilizar frases como te escucho, te creo, estoy contigo, todo esto es fundamental, ajá, entiendo lo que me dices, ajá, o incluso puedo decir, sabes, nunca he tenido una experiencia y me es difícil entender lo que me estás contando, pero te escucho. Ujú. No significa, la empatía no significa que de verdad me voy a poner en el zapato del otro. No tengo que tener esa experiencia, no tengo que, me decía una persona hace un par de meses, me decía, es que lo que pasa es que no puedes tener empatía si tú no has vivido esto. Y yo decía, sí puedo. Y me dijo, no, yo creo que no. Y le dije, bueno, entiendo lo que dices y voy a respetarlo, sin embargo, creo que puedo tener y generar esa empatía, porque la empatía no significa que tenga que estar en tus zapatos, ni en haber vivido las experiencias que tú has tenido, ni como tú las has vivido, porque tú eres una persona distinta que yo, pero sí puedo generar ese nivel de atención, de comprensión, porque entonces deviene algo que se llama una fenomenología. Estamos hablando, la fenomenología es no ponerme en tus zapatos, sino escuchar desde tu perspectiva y tratar de entender qué es lo que a ti te pasa que probablemente yo no haya vivido. Y entonces esto es parte de lo que sucede dentro del consultorio, ahora sí, con las compañeras psicólogas del módulo Musa, en donde escucho tu historia y no tengo que haberla vivido. Ajá. No quiere decir que mi historia, probablemente sí, hemos tenido un montón de historias de violencia, pero quizás no al nivel o el tipo de violencias que la usuaria está experimentando. Lo que estoy haciendo es, y esto es algo muy valioso y muy importante, por eso digo que es algo que tenemos que considerar, el otro está abriendo su mundo. Cuando la persona está abriendo su mundo y me invita a conocerlo, pues debo agradecer mucho esa experiencia. O sea, no, ella no le está contando esto a todas las personas. De hecho, no contarlo es lo que en muchas ocasiones favorece que la violencia no solamente persista, sino que vaya en una escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Siempre va a ir en aumento. Primero fue un grito, un insulto, me tomó del brazo, me preguntó dónde estaba. Bueno, las violencias han ido aumentando y también las formas en cómo suceden estas violencias también se han ido modificando. Por ejemplo, a través de la tecnología. Yo no podía creer, cuando estábamos en los grupos de reeducación, decía una compañera, ella trabajaba con un tema que se llama la violencia en el noviazgo, que iba dirigida más que nada hacia los adolescentes. Cuando estamos hablando del módulo Musa, no importa la edad, es una persona que viva ya en pareja. Si tiene 15 años, entra a los 15 años. Si tiene 18, 18. Si tiene 30, 50, 60, los que sean. Pero ella se dirigía con los chicos y entonces me decía, esto está pasadísimo, Daniela. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y dice, se están mandando, y bueno, ahorita ya no es como tan difícil de suponerlo, están mandando no solo las fotos de dónde están y con quién están los chicos, los jóvenes, sino se mandan la ubicación de dónde están y ¿cómo se llama? ¿En tiempo real o en que van siguiendo, ¿no? ¿A dónde van? Y yo dije, no puedo creer esto, o sea, está volado de la cabeza. Me dijo, no tienes ni idea de la cantidad de cosas que están sucediendo también a través de la tecnología. Y yo dije, wow, esto es impresionante. Entonces, dice aquí, yo elijo el buen trato porque la violencia nunca es una opción.
Cuando nosotros estamos hablando de la violencia, entonces van a suceder un montón de cosas en nuestra mente. Vamos a pensar cosas terribles. Por eso es importante mantenerme sensibilizado o sensibilizada porque me voy a topar como un montón de experiencias en este lugar. O sea, estoy recibiendo información y probablemente en los primeros contactos ustedes digan, ¿qué está pasando? Todo es violencia, porque llega como ese bombardeo. De pronto es tanta la sensibilización que lo vemos en todos lados, ¿no? Eso es violencia, eso es violencia, eso es violencia. Y entonces dicen que quienes trabajamos con este tema, pareciera que ahora estamos como sobre alerta, o sea, lo olemos y estamos con esas detecciones y esos focos rojos todo el tiempo. Ajá. También es cierto que no en todos los momentos la violencia va dirigida hacia mí o hacia la persona, pero estamos en entornos donde se generan todo el tiempo. Entonces, dice aquí, esto es algo muy importante para evitar revictimizar a la usuaria y entonces generar el contrario, que es el buen trato. Dice aquí, evita juicios y culpabilización. No culpes a la víctima por la situación de violencia que vive. Evita los comentarios como ¿y por qué no te fuiste? O sobre su forma de vestir o el comportamiento. Cuando estamos hablando, voy a decirlo como más evidente, por ejemplo, cuando una usuaria llega al MP, por ejemplo, y entonces, ¿qué es lo más común si ella dice, abusaron de mí en el antro a las 3 de la mañana? ¿Qué es lo que hemos escuchado? ¿Qué hacías ahí? ¿Qué más? ¿Estabas tomada? ¿Con quién ibas? ¿Cómo ibas vestida? Ajá. ¿Por qué tomaste un Uber a las 3 de la mañana tomada? Ujú. Entonces, decía una usuaria, en realidad pareciera que cuando nosotros hacemos este tipo de comentarios, estamos asumiendo que la responsabilidad de haber sido violentada es de ella, es que hiciste eso, y entonces es como si tú provocaras la violencia. Decía una usuaria en uno de mis grupos, ya era una mujer como de 60 años, una mujer jubilada, estaba, bueno, muy emocionada con los talleres y entonces un día me dice, me pasó algo y ya no supe qué hacer, me congelé. Esto es algo que nos puede suceder. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué se hace con esto? Porque mi visión va a empezar a transformarse. Es como si a partir de ahora me empezara a poner unos lentes que ya no voy a poder quitarme. Y eso es algo muy importante. Decía ella, ¿sucedió algo? A ver, que sucede muy constantemente. No quiere decir que sea normal, quiere decir que está siendo cada vez más cotidiano. Y le digo, cuéntanos qué pasó. Dice, bueno, estábamos en la casa, estaba mi hermana, bla, 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 bla. Y entonces llega mi sobrina y ella, voy a dar el contexto, dice ella, salió a caminar para hacer ejercicio o a correr, no sé, a la calle, y entonces ella llevaba un short y una blusa probablemente de tirantes o algo así. Y entonces llegó, estaba muy asustada y llegó y nos dijo que un hombre la había tocado en la calle. Y entonces su mamá le dijo, bueno, ¿y cómo no querías que te tocara si ve cómo saliste? Y entonces, bueno, la usuaria de mi taller, o sea, se quedó congelada y me dijo, me dio tanta vergüenza porque en realidad fue muy impactante ver la actitud y el discurso de mi hermana con su propia hija, que entonces la chica lo único que hizo fue soltarse a llorar y se fue a su habitación. O sea, ni siquiera quiso ya recibir más información y dijo, me dio mucha vergüenza porque lo más seguro es que yo hubiera hecho exactamente lo mismo en otra ocasión. Dijo, pero me quedé callada, me quedé súper impactada y entonces me pregunté qué hago. Y entonces le dije, a ver, aquí hay dos cosas muy importantes. La primera es, evidentemente, no es su culpa. La segunda es, las violencias en nuestro país se han vuelto tan cotidianas y se ha vuelto tan normalizado, lo hemos normalizado, no lo es, pero lo hemos hecho normal a través de lo cotidiano, que entonces pareciera que la usuaria siempre tiene la culpa. Ajá. Y entonces me decían ellas, y entonces, o sea, que salgan así, y yo le decía, a ver, no, o sea, la usuaria puede salir desnuda si quiere, ¿ah? Quien sea, cualquier mujer podríamos salir desnuda si queremos y aún así recibir respeto y trato digno. ¿Qué es lo real? Que en mi país suceden estas cosas y qué voy a hacer ahora que sé que suceden este tipo de cosas, lo que puedo hacer es tener un autocuidado. Ajá. Y entonces, bueno,
elegir mis ropas o lo que sea, pero no significa que al elegir una ropa corta o que se vea mucha piel, entonces yo tengo la culpa de que un otro me violente. Es como si le diera el perro, ¿no? Y entonces ella me dijo, estoy impactadísima, Daniela, porque lo que habría hecho sería, juzgar a mi sobrina, y además es mi sobrina, o sea, no era cualquier persona. Y entonces ella no entendió nada, probablemente se va a callar, se va a quedar con un montón de culpa y la situación es, ¿creen que ella vuelva a salir a la calle con esa ropa? Va a decir no, porque ahora va a asociar que la manera de vestirse provoca o que ella se está exponiendo de manera casi decidida a las violencias. Y eso definitivamente no es así. Por eso debemos tener mucho cuidado con evitar juicios. La usuaria que me cuente lo que sea, ¿está bien o está mal? A mí no me importa. Cuéntame lo que sucedió. ¿Está bien? No lo sé. Ujú. Desde no saber, también estamos abriendo todas esas posibilidades. Número 3, dice aquí, empatiza, ponte en su lugar comprendiendo que hablar de violencia es difícil y doloroso. Entonces, tan es difícil y doloroso que lo que va a suceder es, va a ser, probablemente yo sea la primera persona, eso me ha sucedido millones de veces. Soy la primera persona que recibe esta información. O sea, no se la ha contado a nadie. Sobre todo lo que tenga que ver con violencia física y sobre todo violencias sexuales. Entonces, en el módulo donde yo estaba, la verdad es que nunca me llegaba una usuaria golpeada ni con una violencia sexual latente de manera inmediata, sino yo recibía como las secuelas, recibía como esas experiencias de hace muchos años, de hace 20, 30, 40 años. Sin embargo, aquí en este espacio ustedes sí van a recibir a estas mujeres, o sea, sí va a llegar terrible con violencias físicas, con signos de violencias sexuales, todo porque estamos en el Hospital de la Mujer. Entonces, mucha gente me decía, ¿y por qué está el módulo en oncología? Y yo, porque una de cada 3 usuarias es mía. Entonces, hacíamos los tamizajes y en realidad es que, como era además la encargada de la consulta externa, ninguna otra psicóloga tenía consulta externa, decía mi jefa que todas se vayan con ella. Y yo, de que encuentro la violencia, la encuentro. Fácil. Entonces, era muy extraña, en verdad, la usuaria que no era apta para estar con nosotros. Ahora, y como les decía, si estoy hablando de empatizar, bueno, ahí dice ponte en su lugar, pero desde esto, desde la comprensión debe ser muy difícil y porque probablemente yo, hombre o mujer, he tenido una experiencia de violencia, debe ser muy difícil hablar de esto. La verdad es que ¿cuántas personas realmente reciben este tipo de informaciones? O bien lo cotidiano, estoy aquí en mi servicio, estoy en mi trabajo y de repente me sucede algo, lo primero que hago es ir a contarlo, a veces no, lo que hago es callarlo o se lo cuento a alguien, pero muy en cortito, no, pero no vayas a decir nada. Ajá. No debería de decir esto. Nuestros espacios laborales, la verdad es que son como toda una fuente de violencias que se desbordan también todo el tiempo. Entonces, si yo tengo este tipo de trabajo personal, lo voy a ejercer también de manera diferente porque estoy trabajando con usuarias todo el tiempo, todos los días, ¿sale? Entonces, promueve la autonomía. Esta manera de respetar a la otra es promover la autonomía, saber que es una persona capaz de tomar decisiones, saber que es una persona que, a ver, no va a ser sencillo, por supuesto, acudir al módulo Musa y entonces darme cuenta de que recibo un montón de violencias y que debería tomar decisiones. No porque me lo diga mi psicóloga, sino porque yo revise qué es lo que estoy haciendo para que se promuevan o que se sigan suscitando este tipo de situaciones. Lo primero es tendría que empezar a poner límites, pero tampoco me lo va a decir mi psicóloga, me va a decir qué es lo que sucede y voy a revisar y encontrar mis propias respuestas como usuaria. Y eso es, ni siquiera yo le voy a decir qué pasa y cómo pasa, me lo va a decir ella y ella va a encontrar esas respuestas. Si ella las encuentra, bingo, ya, va a pasar al acto. ¿Cuándo? No lo sé, porque tengo que respetar sus tiempos y su ritmo.
No va a suceder en la primera sesión, en la segunda sesión, pero si pasamos de la sesión 6, ya está en el aro. Preguntar cómo puedo ayudar para, en lugar de dar esas soluciones directas. Ok, estoy aquí para ti. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Es una de las preguntas más importantes y más valiosas en este actuar. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? No sé dónde está el módulo Musa. Ven, te acompaño. Ah, entonces sí la llevo, sí la acompaño. Pero no la voy a llevar de la manita, ajá, ni voy a tener estos diminutivos, ni voy a estar llamándola a ver todos los días a ver si vino o no vino, ajá. Esa es parte de asumir la responsabilidad y dejarle a ella la parte de responsabilidad que a ella le toca. Decía una usuaria que era una usuaria del hospital, que era paciente mía, y entonces me veía y le hacía así. Y entonces yo decía, ¿por qué se esconde? ¿No? Pues ya no quería ir, entonces ella pensaba que yo le iba a decir, no ha sido. ¿Qué pasó? No ha sido. Bueno, si yo hiciera eso, lo único que voy a hacer es presionarla y le estoy quitando su autonomía. Ajá. Y entonces un día le dije, no te escondas, no pasa nada. Y ya le dio mucha pena, ¿no? Y entonces le dije, no importa. Me dijo, ya voy a ir, ya te lo juro que ya voy a ir. Y le dije, no, no, no necesitas jurarme. ¿A quién le importa más? ¿A ti o a mí? Y me dijo, a mí. Bueno, cuando sea importante para ti, ya sabes dónde encontrarme, ¿sale? Pero tienes que ir y entonces tengo que revisar también mi agenda y te voy a localizar ahí, porque entonces la que sí está acudiendo, la que sí está comprometida, tiene su agenda y no se mueve. Ajá. De repente otra me dijo, oye, ay, perdóname, es que estaba con la trabajadora social y yo, perdiste tu tiempo, te espero más tarde, pero no puedo mover a otra mujer solamente porque tú llegaste tarde. Ajá. Y en realidad es que no estoy siendo agresiva ni violenta, también es parte de generar esta autonomía y de apoyar en la toma de decisiones. Dice aquí, refuerza positivamente esas decisiones y acciones. Ajá. Cuando ella me volvió a buscar, me dijo, me daba pena y ya no sabía cómo regresar. Bueno, tocas la puerta, generas una agenda o vas con la trabajadora social y que te genere una nueva cita. Eso es todo. ¿Qué dice uno de los manuales el manual de Musa? Dice eso, la usuaria puede regresar en el momento que quiera y las veces que quiera siempre le vamos a recibir, pero esto es parte también de que ella vaya conociendo que existen ciertos límites. Garantiza la confidencialidad. No comentes la situación con otras personas ni expongas el caso públicamente. En algunos momentos, como lo que yo estoy haciendo, puedo conversar acerca de lo que le sucede a algunas mujeres, pero estoy guardando su confidencialidad. No dije su nombre, no dije dónde vive, ustedes no saben quién es, solamente estoy comentando el caso. Ajá. Sin embargo, si estamos aquí, somos compañeros, no, la usuaria que llegó, no, no sabes todo lo que le pasó, y el marido, y le puso el cuerno con su hermana, y entonces, ajá, entonces, ¿qué va a suceder si otra usuaria me escucha diciendo algo como esto? ¿Me van a volver a tener confianza? Ni va a regresar. Definitivo, no regresa, ¿sale? Es muy importante. Ya sé que de repente, por eso es que tenemos que revisar qué es lo que a mí me está pasando con toda esa cantidad de información que estoy recibiendo, porque es muy impactante y seguro me va a mover, me va a impactar a mí. Entonces, si no sé qué hacer, a lo mejor sí puedo ir con Maggie o con no sé, con Martita, con alguien que diga, necesito como decir esto, oye, me está pasando esto, ¿es normal? Sí, sí es normal porque estás recibiendo un montón de información, pero entonces hay que hablarlo. No quiere decir que nos vamos a convertir automáticamente en esta usuaria, pero sí puedo ir, acercarme y seguramente voy a encontrar ese apoyo también para ir revisando qué es lo que a mí me sucede con lo que estoy viendo, experimentando, acompañando a muchas usuarias. Fomentar el autocuidado, oh, híjole, y el autoestima. Reconocer, esto es algo que más bien hacemos nosotras en el módulo Musa, y dice aquí, reconocer y validar la importancia del autocuidado para recuperar el bienestar. Incentiva las actividades que den placer y fortalezcan, como escuchar música, bailar o tener algún baño relajante. Ayudar a identificar y modificar el lenguaje autocrítico e interno. Esto es lo que ya sucede dentro de la consulta. No es lo que voy a hacer, es lo que hace la psicóloga.
Conecta con redes de apoyo. Si yo me encuentro, a lo mejor es una paciente que todavía no pertenece al módulo MUSA, pero yo me estoy dando cuenta. Maggie, ¿ustedes comparten el tamizaje o solo lo hacen ustedes? Solo en el módulo. Entonces lo que podemos hacer es eso. Si yo escuché algo que a mí me brincó, entonces yo se la llevo a Maggie, ¿sí? O se la llevo a la trabajadora social o cualquiera de las 3 psicólogas. Oye, es que escuché esto y me brincó. ¿Te la dejo? Sí. ¿Qué va a suceder? Yo puedo hacer este primer filtro y entonces lo que va a suceder es mi compañera va a hacer este tamizaje. No se preocupen si de pronto dicen, ah, no, no era como nada delicado, a lo mejor yo solo me alerté. No importa, pero si yo ya la llevé y sí se detectó, ya está. ¿Ah? Entonces yo la llevo, se hace el tamizaje y como salga positiva, entonces en este momento ya se está agendando una cita, ya la tiene la trabajadora social, ya está haciendo toda su papelería e ingresa al módulo MUSA. Conecta con redes de apoyo, ayuda a identificar y a conectar las redes de apoyo, como nuestra institución de salud, temas policiales y grupos de ayuda, dice aquí. Sin embargo, todo esto lo hace el módulo MUSA. ¿Qué tengo que hacer? Solamente llevarla al módulo MUSA. Hasta ahí. No tengo que hacer más, no me voy a hacer la heroína, el héroe, nada, 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 absolutamente, solo es la voy a acercar al módulo. Eso es todo lo que yo tengo que hacer, ¿sale? Incluso si no sé qué hacer porque ya me está contando un montón de cosas y yo rápido la llevo, ¿sí? Ahí está. Entonces tenemos el módulo de 7 de la mañana a 7:30 de la noche. Muy buen tiempo. Dice aquí, al interactuar con alguien que ha sufrido violencia, dice aquí, creamos un espacio seguro para hablar. Reconocemos que la agresión es responsabilidad única del agresor. No es su culpa. Hay muchas mujeres que creen que hicieron algo mal y que es su responsabilidad que el otro las agrede y las violente, porque es muy común que el discurso sea así. No, incluso parece extraño y hasta ilógico, pero de verdad existen todavía esos discursos. Yo no te habría pegado si tú no hubieras hecho esto. Bueno, es que no habría sucedido esto si tú te hubieras portado bien. ¿Qué significa? Que están alimentando estas ideas de es mi culpa. Si yo no hubiera hecho eso, él no habría hecho lo otro. No soy la causante o el motivo, no tuve un motivo para que entonces el otro me violentara. Pregunta acerca de sus necesidades y cómo puedes apoyarla y de qué manera. Esto es algo que ojalá las usuarias nos lo dijeran así de rápido, ¿no? Sería maravilloso, pero la realidad es que ellas mismas no lo saben. Entonces, bueno, parte de descubrir o ayudarle a descubrir esas necesidades es la llevo al módulo. O sea, la voy a acompañar. Ah, no se preocupe. De hecho, cuando nosotros estamos, si yo les digo, vamos, te voy a dirigir al módulo de violencia familiar, ya no llegó. Ajá. Te voy a dirigir al módulo MUSA y entonces vamos a recibir una atención psicológica y todo para que entonces tú puedas hablar de todo esto que me estás contando. Quizás no sea yo el profesional adecuado o adecuada para acompañarte, pero hay un espacio. ¿Qué diría? Que sí. Ajá. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy. Preguntas, dudas, hay un montón de información y podríamos hablar horas y horas y horas. Sin embargo, quise hacerlo muy práctico y muy puntual. Maggie tiene la presentación para que la tengamos y si se fijan son como 2, 3 detalles en acciones que yo puedo realizar todos los días, y puedo practicar uno cada día. O sea, eso podemos hacerlo como hoy voy a trabajar el trato humanizado, hoy voy a trabajar la empatía. ¿Qué voy a hacer? Solo escuchar y recibir la información. ¿Sale? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias por permitirme, Maggie, compartir esto y bueno, pues validar y reivindicar el trabajo que hacen mis compañeras todos los días, porque en realidad también pues resulta una tarea bastante agotadora recibir tanta información, en realidad es demasiado fuerte. No sabemos con todo lo que nos vamos a encontrar, pero bueno, qué bueno que existe todavía el módulo aquí en el hospital y bueno, ahora que yo ya no estoy en módulo MUSA, pues lo que hago todo el tiempo, Martita, va una paciente para allá, se llama tal, ¿no? Y entonces ya las dirijo con Martita y todo porque yo conozco el trabajo de mi compañera, sé lo que hace y además lo hace bastante bien. Bueno, pues muchas gracias. Sí.
este apego a las 12 sesiones? ¿Han indagado, han investigado por qué se sabe o han pensado en reestructurar el sistema para que si haya más apego y se creen las 12 sesiones? Lo que hacemos es trabajar mucho en la estrategia, pero la alianza terapéutica es lo que nos genera el apego al tratamiento. Sin embargo, es algo sobre lo que definitivamente no tenemos un control. Esa es parte de la frustración que tenemos porque va a suceder esto. La usuaria vive en ciclos de violencia constantes. Entonces, en estos ciclos podemos observar que existen muchos momentos. Ah, Martita, ¿nos quieres compartir? Uh-huh. O sea, por ejemplo, ya vienen a ciertas sesiones por las circunstancias de económica, distancia, o la misma situación de violencia, y regresan. Nos hemos tratado con pacientes que regresan un año después, un año después, y nos damos cuenta que todo es como muy interesante, creo que los apelos aquí acuden bastante, no deberíamos estudiar dentro de las sesiones, pero hay Sí, es algo sobre lo que no tenemos un control, pero la idea y la mejor estrategia es esa. Cada vez que necesites, yo voy a estar aquí, que es eso, o sea, queda abierto. Pues, si hay una situación o motivo que te lleve a dejar de venir, voy a estar aquí. También puede ser que la usuaria de pronto se empezó a sentir muy bien y sintió que su marido cambió. Y entonces ella dijo, ya está, ya no tengo que ir. Se acomodan y entonces vuelve a haber un nuevo evento de violencia. Y entonces es también cuando en muchos momentos regresa y dice, bueno, sí tenía como varios eventos, pero no me había pegado. Pasó un año y vuelve a pegarme. Entonces en ese momento lo importante es eso. Ella ya sabe que puede llegar al hospital en cualquier momento, cuando sea. Entonces, eso es lo que hace Martita y mis compañeras también. Eso es lo que ellas hacen, abrir el espacio, como si en algún momento dejas de venir o no acudiste a alguna cita por algo y no avisaste, no importa, tú regresas, dejamos abierto el espacio. Pero sí es muy importante, es parte de la frustración, pero bueno, hay que continuar. Entonces, lo que hacemos es lo dejo, verifico y bueno, me doy cuenta de que también es algo sobre lo que no tengo un control, pero sigo trabajando con las que están, y todos los demás, la idea es acercarlas al módulo para que entonces podamos comenzar con ese trabajo. Puede ser que incluso haya terminado con sus 12 sesiones y después tuvo otra pareja y sucedió. Ajá, porque entonces las violencias, hay un libro muy bueno, ojalá lo puedan buscar, se llama La violencia invisible, de Marina Castañeda, y es muy buen libro, es muy coloquial, muy digerible, pero nos está hablando de esto. Las violencias ahora son tan cuidadas que son invisibilizadas, y entonces ahora se dice desde los discursos esto ya no es una violencia, yo ya no soy un hombre violento, yo ya no hago esto en público como se ejercía en los controles desde hace mucho tiempo, pero existen formas muy sutiles de violencia que pueden pasar desapercibidas porque lo hemos normalizado, y eso es lo grave, que nos vayamos adaptando. Lo primero es, esto no es normal, esto no está bien, y lo que estás viviendo no es algo normal, no es algo que deba suceder. Es cotidiano desde lo real, pero no es normal. Entonces, es mucha información, pero bueno, para más información, pues aquí está Martita, véanla bien, ya saben dónde buscarla, está Maggie y Martita, más trabajo, sí, ya sé, de pronto sí es muy agotador, pero bueno, qué bueno que ahora son 3 psicólogas, así que dan buena batalla. Gracias. Sí. Agradecemos su participación en esta sesión general y hago entrega de su constancia como ponente. Muchas gracias. Regreso. Gracias. Antes de que me lo lleves. Gracias.